Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos. Hoy estamos con María Camila Lizarazo, yo soy la hermana Alejandra Quiz. Tenemos un tema para conversar muy interesante, el valor de la vida humana. ¿Cómo estás, María Camila? Hola hermana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Espero también te encuentres muy bien y todos se encuentren muy bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, me alegro mucho. Primera instancia, lo que vamos a hacer es pensar un poco sobre qué valor solemos dar a las cosas o cómo medimos el valor de las cosas. En cuanto a lo material, lo más común es ponerle un precio, es decir, bueno, si yo quiero algo valioso, entonces seguramente me va a costar bastante dinero, voy a tener que ahorrar, voy a tener que cuidarlo, quizás un seguro, etcétera. Entonces, eso nos podría servir como de referencia en cuanto a las cosas materiales. Pero a la hora de pensar, de reflexionar sobre la vida humana, claro que los parámetros cambian. Entonces, la vida, ¿sí? No tiene un precio, sino que tiene dignidad, ¿sí? Su valor es algo muy grande. Y muchas personas se preguntan por qué nosotros tenemos una vida más valiosa que otras criaturas, otras cosas que hay en este mundo, los animales, la flora, las plantas, etcétera. Hoy hay mucho de valorar la ecología, que en su medida es bueno, pero tenemos que poner las cosas sobre la balanza y saber dar el valor mayor a lo que realmente lo tiene. Entonces, para comenzar a dar una respuesta a esto que nos cuestionamos, ¿cuál es el verdadero valor de la vida humana? Tenemos que pensar el origen de este regalo que hemos recibido como personas humanas. Entonces, quizás María Camila nos quieras comentar un poquito sobre el de dónde venimos, de dónde hemos recibido la vida, ¿sí? ¿De quién? ¿Cómo sabemos eso? Y quizás con esto vamos a ir pudiendo comenzar a responder a todos estos interrogantes. Claro que sí, hermana. Nosotros, bueno, como católicos, sabemos que venimos de Dios, que nuestro origen es el amor, que es Dios mismo, ¿no? Entonces, como sabemos que venimos del amor, tenemos que reconocer que el amor nos ha dotado de grandes cualidades y de dones específicos a los seres humanos para que nos distingan de las criaturas, de las otras criaturas. Entonces, por eso tenemos que reconocer ese valor tan grande y saber distinguirlo para no quedarnos como en medianías o con concepciones de la dignidad que no son, porque muchas veces fundamentamos nuestro valor en cosas que realmente no tienen una profundidad. Por eso es importante saber de dónde venimos, ¿no? Del amor. Y saber también a dónde vamos, eso es súper importante, porque nosotros no solamente estamos aquí para estar, sencillamente tenemos una misión que Dios nos la ha puesto y para eso nos ha puesto esas capacidades, de las cuales vamos a hablar ahorita un poquito más, ¿sí? Pues para llegar a ese fin, que también es el amor. Entonces venimos del amor y vamos al amor. Súper. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque este motivo que ha tenido Dios al crearnos, porque necesidad no tenía de nosotros como criaturas para su felicidad, porque Él tiene una felicidad infinita, es decir, que creó por gratuidad, porque el bien irradia, por deseo de compartir ese gozo, esa bondad de la que está lleno nuestro Señor. Entonces, claro, es una generosidad de donde nosotros hemos surgido de una voluntad generosa de comunicar ese amor, esa bondad y ese regalo que hemos recibido, sí, ciertamente es un don, pero también es una responsabilidad, porque Dios todo lo hace con un fin, ¿sí? Y de una manera, o sea, como útil. Entonces nosotros hemos recibido ese tesoro que es esta vida, la existencia, podríamos no haber existido, y al recibir este regalo, lo recibimos de una manera y no de otra, como nos decía también Camila, con unas capacidades, estamos dotados, por ejemplo, de inteligencia y voluntad. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Somos
reflejo de ese Dios invisible, huella de Dios en la creación. Esa racionalidad, ese poseernos, ese saber, conocer nuestra propia existencia, nos permite también ofrecerla, devolver en gratuidad, o sea, en amor de retorno, agradecido a Dios, ese regalo de la vida. Vamos a hablar entonces ahora cómo nosotros podemos realmente vivir de una manera auténtica, de la mejor manera, este regalo de la vida. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y recibimos unos dones. Ya hemos mencionado la capacidad de razonar, la voluntad de poder querer algo, de poder ejecutar algo, y la libertad, ¿sí? Que es ese don que nos permite poder elegir el bien. Ojo, hoy en día también hay mucha confusión en cuanto a qué es la libertad. La libertad no es hacer lo que quiero, sino querer lo que yo hago. Y en la medida en que yo elija el bien, voy a ser verdaderamente libre, voy a ser verdaderamente feliz, porque voy a poder eso que yo veo lo mejor, lo verdaderamente bueno para mí, según como Dios me creó. Entonces, si yo lo elijo, voy a poder disfrutar de la mayor felicidad posible en este mundo. Y vamos ahora a hablar de esa elección del bien. Nosotros podemos entonces conocer el bien, que esto es muy importante. Podemos conocer a Dios, fuente de todos los bienes. Y entonces aquí se mete el aspecto moral. Obviamente, al nosotros recibir estas capacidades, también recibimos la posibilidad de elegir el bien o el mal. Y en relación a esto, queríamos preguntarte, Camila, cómo juega este tema de la moral, de la elección del bien y del mal con nuestra, digamos, situación de dependencia con respecto a Dios por haber sido creados por Él, ¿sí? No sé si me explico, si la pregunta, ¿sí? Vale. Sí, hermano. Bueno, es importantísimo lo que la hermana ha dicho. A mí me parece que saber que nuestra dignidad es estar creados a imagen y semejanza de Dios es importante para nosotros poder saber elegir y escoger el bien, ¿no? Qué es lo que Dios me va inspirando y cómo obraría, por decirlo de alguna forma, Jesús en mi lugar. Entonces, muchas veces confundimos lo que es dignidad, lo que es el valor de nuestra vida, con cosas muy vanas, por ejemplo, como el amor propio, pero un amor propio desordenado, como hacerme respetar. Pero no nos damos cuenta de que eso muchas veces me va a hacer obrar con egoísmo. Entonces, por eso es tan importante saber el valor real que tenemos, el valor trascendente que tenemos. Y de acuerdo a eso, obrar, lo que decía la hermana. Entonces, como estamos capacitados con razonamiento, con una voluntad, obviamente la voluntad debe estar educada por la razón. Entonces, y por la fe, obviamente iluminada por la fe, porque muchas veces si no está iluminado por la fe, si no está iluminado por Dios, nos damos cuenta que terminamos dejando nuestro valor en algo muy, muy pequeño. O sea, terminamos pensando que nuestro valor es tan grande, pero en nuestro obrar y en nuestra vida concreta nos terminamos degradando. No sé si me hago entender, nos terminamos como destruyendo. Entonces, de acuerdo a nuestro valor, que es el valor de ser imagen y semejanza de Dios, de acuerdo a eso tenemos que obrar siempre. Claro que sí. Y ahora vamos a agregar, vamos a subir un escalón más en esta visión del valor de la vida humana. No solamente somos criaturas de Dios, creados por amor, que hemos sido dotados de unas capacidades con las que otras criaturas, animales, plantas, otros seres no han sido, digamos, enriquecidos. Entonces, nosotros tenemos todos estos tesoros, pero a la vez hay algo más. Y que eso también incrementa el valor de nuestra vida, el que somos o estamos llamados a serlo hijos de Dios. Dios quiere, desea que todos los hombres se vinculen a Él como a Padre y Él nos ama como a hijos. ¿Cómo se logra esto? Ese deseo ya está en Dios. Por su parte, lo tenemos.
digamos, qué tenemos que hacer nosotros para que esto sea realidad? Pues nosotros a través de la gracia, a través de los sacramentos, podemos, y concretamente del bautismo, podemos convertirnos de verdad en hijos de Dios. Dios, el dueño de la creación, el todopoderoso, la sabiduría eterna, el que solo ha hecho las cosas y constantemente actúa solamente por amor, quiere ser nuestro Padre. O sea, es algo que debiera a nosotros dejarnos boquiabiertos, con una alegría desbordante y brincando por todo sitio. Porque eso es una oferta que nos hace Dios gratuitamente. Ciertamente, amor con amor se paga. Entonces, si yo recibo amor, Dios espera que yo responda con amor también, pero un amor de hijo que es dejarse amar, porque yo a Dios no le puedo agregar nada. Él ya dijimos al principio que es felicísimo, que está completo en sí mismo y que lo único que espera por amarnos es que le devolvamos ese amor agradecido. Dejarse amar por Dios, ser hijos de Dios. Estas dos cosas creo que es importante matizarlas para que podamos incorporarlas o quizás desempolvarlas, porque a veces nos ocurre que sabemos muchas cosas, las podemos pensar de vez en cuando, pero creo que no le damos el peso que realmente tienen. No sé si, María Camila, nos podrías decir qué piensas, cómo es tu vivencia de esta realidad de Dios como nuestro Padre, de un Dios que espera un amor de retorno agradecido por parte de nosotros, sus hijos. Sí, hermana, tocaste dos temas súper importantes y súper bonitos, ¿no? De los cuales nos olvidamos constantemente, y por eso a veces esa misma falta o sea, esa falta de reconocimiento de que Dios me ama, hace que caigamos en cosas terribles porque no nos reconocemos amados por Él. Y me parece que es súper importante eso. Yo estaba leyendo hace poco algo sobre Jesús en el Sagrario. Él decía como yo quiero que se dejen amar. Solamente eso, déjense amar. Yo quiero amarlos. Y nosotros tenemos la libertad de dejarnos amar y de abandonarnos en sus manos, ¿no? Dios quiere nuestra felicidad, eso tenemos que tenerlo muy claro. Y Él, creo que en la historia y no más enviando a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, nos damos cuenta de qué tan grande es su amor. Y que su amor es de padre, de un padre, no un padre tirano como todo el mundo dice, que muchas personas, y lo digo por experiencia, hoy en día todos piensan que Dios es un Dios tirano, es un Dios exigente, que si no cumples los 10 mandamientos, que si no haces esto, que si no sé qué más, te va a castigar. Pero la primera cualidad de Dios es, o la segunda, porque la primera es el amor, ¿no? Creo yo, es el ser padre. Van unidas, obviamente, van ligadas. Sí, claro. El ser ese padre que como el hijo pródigo, que como la parábola del hijo pródigo está esperando a que yo vaya hacia él. Y por eso es tan importante saber que venimos de él, ¿no? Porque él está esperando a que nosotros vayamos con nuestra libertad, con nuestra voluntad y nos dejemos amar por él. Yo pues que vivo en una cotidianidad un poco difícil porque pues ya sabemos cómo está ahorita todo, me encuentro con muchas personas, ¿no? Y cuánto me gustaría a mí que esas personas que se ven tan destrozadas supieran, o no supieran, sino que quisieran entender, porque muchas veces que uno no quiere entender, que Dios los ama, que Dios es Padre, para que esas personas puedan salir adelante y como darse cuenta de que por sí mismos y por solo ser hijos de Dios y por solo ser amados tienen ese valor tan enorme. Entonces son dos cosas y dos temas súper importantes en cuanto o sea, que unen mucho al valor de la vida, y es lo que nos anima, porque somos hijos de Dios, lo que decías tú, somos auténticamente hijos de Dios, y Cristo nos reveló cómo podemos ser nosotros unos hijos santos, porque Dios nos quiere santos, Dios quiere nuestra felicidad y nos quiere santos, porque quiere nuestra perfección, porque Él es perfecto.
pero no es lo que yo decía, ¿no? Una tiranía terrible de que tú porque cometes esto, porque haces esto, entonces estás mal. Es un amor que también es un amor, lo que decía Santa Teresita, eh, Dios me ve que yo caigo, pero Él aún así está ahí para levantarme y decir, oye, yo te quiero llevar en mis brazos, déjate llevar, es como ese abandono también que pide. No sé Así si... es. Sí, 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 así es. Y has dicho algo también que creo que es importante que lo resaltemos. El ser hijos de Dios no es algo así que como incomprensible, que no sepamos cómo lograr ese papel que tenemos, sino que hay un modelo y es Jesús. Y no solamente es modelo en cuanto a que tenemos que ser así de buenos, ¿no? La bondad. Él pasó su vida haciendo el bien, nos dice el Evangelio. No solamente eso, sino también que en ese mismo Jesús nos muestra a Dios el amor que nos tiene, resaltando lo que tú decías, al morir Jesús en la cruz para rescatarnos. ¿Rescatarnos de qué? De haber elegido mal. Desde el pecado de Adán y Eva, desde esa mala elección, ese mal uso de nuestra libertad, la humanidad ha quedado herida por el pecado y no había manera de recuperarse si no es el mismo Dios reparando ese daño hecho a la dignidad máxima que es la divina. Entonces, el hecho de que Jesús haya querido encarnarse, que haya padecido todo lo que padeció en la cruz, y eso para rescatarnos, habla y muy elocuentemente del amor que Dios nos tiene. Y segundo también, que nosotros, como ser hijos, pues en ese abandono de Jesús en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dirigiéndose a Dios, a su Padre, con esa palabra Abba, es papito en realidad, la traducción es un poco incompleta, ¿no? Pero que en esa situación de estar sufriendo de una manera horrible, horripilante, cruel, con burlas, con de todo alrededor. Entonces, en esa situación, referirse a su padre como papito nos está hablando de una confianza, de un abandono total, sabiendo que Dios no nos falla, que a pesar de todas las circunstancias tan dolorosas, nos ama y cómo, que está ahí, que no nos deja en esa situación de dolor, aunque no comprendamos, ¿verdad? Cuando uno ha visto un bebito enfermo en brazos de su mamá o de su papá, ciertamente le tienen que poner una inyección o le tienen que hacer una curación dolorosa, el niño no entiende, pero de todas maneras, inmediatamente después de sufrir eso, ese tratamiento, esa cura, se deja llevar igual que antes por su mamá o por su papá, porque no deja de confiar en ellos. Como un niño en brazos de su padre o de su madre, la imagen que mejor les resulte para imaginar ese amor infinito, ese amor cálido de Dios por cada uno de nosotros, porque Él valora nuestra vida como hijos suyos, nuestra persona como hijos suyos, y no así como en masa, porque uno podría decir, bueno, Dios me ama como ama la humanidad. Sí, pero personalmente. Sí, dicen los santos que si yo hubiese sido, cada uno de nosotros hubiese sido la única persona existente en el mundo y hubiera habido todo ese, digamos, lastre del pecado original, Jesús se hubiera encarnado de igual manera y hubiese sufrido en la cruz de igual manera solo por uno, solo por mí, solo por ti. Entonces, a pesar de todo eso que no comprendemos, tenemos que tener muy claro que somos hijos de Dios, amados infinitamente por Dios, no abandonados jamás. Incluso tenemos la Eucaristía, que es otra voz potente que clama y dice, yo os amo, porque no va a dejar ni de día ni de noche de estar realmente presente allí hasta el fin de los tiempos. Y esa es una promesa de Dios, Dios no miente, y es otra manera de manifestarnos o de demostrarnos su amor, su presencia real en la Eucaristía, con todo lo que eso significa, abandonos, ingratitudes, desprecios, tantas veces que hay profanaciones de la Sagrada Hostia, sagrarios abandonados, ¿sí? El obispo del sagrario abandonado es un ejemplo de apóstol tratando de reparar ese dolor de Dios hecho Eucaristía.
Y bueno, en esto también vamos a ir al último escalón, creo que, de esta charla, que es la providencia paternal amorosa de Dios en cada instante de nuestra vida. ¿Qué nos podrías decir, Camila? Algo así, quizás nucleico, sobre lo que es la providencia de nuestro Padre Dios sobre nosotros. Sí, hermana, yo creo que lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, de verdad que cada vez que nos sentimos como que estamos como a un límite, Dios en ese momento siempre, si confiamos en Él, siempre o sea, siempre está auxiliándonos. Y lo vemos a través de la historia, lo vemos en la vida de los santos e incluso en el mundo entero, porque a veces estamos como en una sociedad que siempre va como hacia atrás, pero aparecen santos que siempre logran que haya un mayor bien, pero eso lo hacen gracias a que tienen fe, ¿no? Y esa es la providencia de Dios a través de canales que son sus hijos, ¿no? Bueno, todos pues sí somos sus hijos, pero me refiero son los chicos que responden a lo que él les pide. Entonces, Dios a través de esos canales nos da como esa lo que dice es la providencia de Dios es que Dios está asistiendo en todo momento, ¿no? Él no nos abandona nunca, lo que tú decías, somos muy amados por Él como seres únicos. Entonces él no está mirando como como los problemas de toda la humanidad, dice, bueno, entonces que miren a ver qué hacen. No, Él a cada uno nos va dirigiendo y algo que me gusta mucho es que Dios escribe recto en los renglones torcidos, ¿no? A veces nosotros por nuestro pecado terminamos como, por decir de alguna manera, frustrando el plan de Dios en nosotros, pero Dios siempre como que nos va tratando de encarrilar de nuevo para que seamos felices, sobre todo para eso, ¿no? Y para que eh, es como para que lleguemos a la bienaventuranza eterna que es Él, para que lleguemos a ver a Él, para que nos abracemos en amor con Él. Entonces Él siempre a cada uno nos va encarrilando y creo que eso también es importante para reconocer cuál es nuestro valor, porque no significa, o sea, es como si vemos un animalito y lo vemos con, o sea, comparado con nosotros. Dios a nosotros nos tiene como a su niñita, a su niñita que va llevando de la mano por este caminito, si nos dejamos obviamente, para que lleguemos hacia Él. Y lo vemos a través también en la historia, bueno, en la escritura, como Dios siempre ha sido es muy providente, siempre es providente con lo que ocurre. A veces parece que todo va hacia abajo, lo que decíamos en la anterior charla, el sufrimiento, pero llega un momento en el que resurge todo y es obra de Él, ¿no? Es obra de Él. Y muy bonito porque a través de esa providencia también vemos que tenemos una gran misión. Ese tener una gran misión simboliza que Dios a cada uno nos ha dotado de muchas cualidades y nos da gracias actuales para que podamos llevar a cabo esa misión que también nos ha puesto. Entonces, que somos también como capaces de, con su obra, incluso a mí me gusta mucho poner el ejemplo de se me olvidó ahora, el poner el ejemplo de la comunión de los santos, ¿no? Dios cómo nos pone a nosotros por nuestra vida, por nuestra entrega, otras almas, y a través de nuestra entrega, otras almas pueden ir llegando a Él. Entonces, eso también es providencia. Claro que sí, y anima mucho saber que del bien que podamos nosotros realizar dependen muchas otras personas y también uno le motiva el esforzarse, el poder trabajar con denuedo para lograr hacer el bien a todas estas personas que Dios nos ha encomendado. Pues quería compartir con ustedes algo que es del magisterio de la Iglesia, del Concilio Vaticano I, y que es de fe católica, o sea que quienes no creyesen en esto no serían católicos, ¿no? Quiero decir, es algo propio de nuestra fe, que al decir que yo creo en Dios, creo en la Iglesia Católica, pues esto también estoy diciendo que lo creo. Y fíjense qué hermoso. Voy a leérselos porque no tiene pérdida, es un parrafito. Todo cuanto ha creado Dios no lo abandona, sino que por medio de su providencia lo protege y lo gobierna de tal manera que lo abarca todo de un extremo al otro,
y lo dispone todo con fortaleza y suavidad. Todo está manifiesto y patente a sus ojos, aun aquellas cosas que van a existir como fruto de la libre acción de sus criaturas. Nada se le escapa, pero no como un vigilante, sino como un padre. Volvemos a resaltar esta característica de nuestro Dios. Protege, gobierna, tiene los hilos de la historia. Nada se le escapa. Aunque veamos mucho mal en el mundo, es porque Dios lo permite y tiene poder para sacar de eso un bien mayor. No se le escapa nada. Abarca todo de un extremo al otro y lo dispone, o sea, organiza las cosas de tal manera que todo sale con fortaleza y suavidad. Dios es el fuerte y todo está manifiesto a sus ojos. Por eso muchas personas o nosotros mismos en ocasiones podemos entristecernos por la injusticia, porque tenemos impotencia ante tal situación y tenemos que recordarnos a nosotros mismos, esto lo ve Dios. Dios sabe por qué lo permite y un bien va a sacar de esto si yo me abro a Él. Entonces, fíjense, nuestro existir, nuestro valor, el valor de la vida humana, de todo aquel que se abra a la acción de Dios como padre y quiera responder como hijo, está destinada a una gran felicidad. Nuestra meta no es solo esta vida, nuestra meta es esa vida eterna, feliz con Dios, que la debemos alcanzar, la debemos construir, forjar en esta vida terrena. ¿Cómo? Siguiendo los mandamientos, lo que nuestro Padre nos marca para nuestro bien. En esto sí creo que nos puede ayudar una imagen que hoy con todos los electrodomésticos y los dispositivos que manejamos, lo tenemos, es algo muy familiar. Si yo compro una lavadora, lo primero que voy a hacer es pues, buscar las instrucciones y leérmelas si quiero que me dure. Y entonces, pues allí voy a mirar que cuántos voltios, a cuántos voltios las puedo enchufar, que si tengo que primero hacer tal o cual cosa cuando sea la primera vez que la ponga en funcionamiento, etcétera. Entonces, me voy a ceñir a esas indicaciones del fabricante porque reconozco que él, al haberla fabricado, sabe lo mejor para mi lavadora nueva, cómo va a poder funcionar óptimamente y cómo me va a dar el mayor rendimiento. Entonces, lo mismo, salvando las distancias, ¿sí? Que ya dijimos que el valor de la vida humana no tiene punto de comparación con otros seres vivos, pues menos con un electrodoméstico. Pero bueno, salvando las distancias del ejemplo, pues sería tan fácil que nosotros aceptemos los mandamientos de Dios si pensásemos que Dios los ha puesto para nuestro bien, no para fastidiarnos, como daba también esta explicación o comentaba anteriormente Camila. No tenemos que tener ese sentimiento o esa idea de Dios como alguien que nos impone sus mandamientos por fastidiar, por hacer notar su poder. No, al contrario. Entonces, esos mandamientos son los que nos van a guiar al buen puerto, al puerto de la salvación, a esa felicidad, a esa meta que es el cielo, que será eternamente feliz. Entonces, no hagas esto porque te desvías del camino, haz esto otro porque te va a conducir efectivamente a la meta donde deseas estar. Todos deseamos ser felices, tenemos ese anhelo innato de felicidad y entonces el poderlo lograr va a estar en que utilicemos bien nuestra inteligencia para descubrir lo bueno, descubrir en los mandamientos, en la palabra de Dios, la verdad, que si yo la abrazo, que si yo la vivo, me va a hacer verdaderamente feliz, realmente feliz, auténticamente feliz, así como yo lo sueño y deseo. Y entonces podré llegar al fin de mis días pleno, habiendo cumplido mi misión. Todos tenemos también otro anhelo en el interior que es poder alcanzar la meta, lograrnos. Y aquí está o estará, dependiendo de ustedes y de mí, el que podamos alcanzar la felicidad completa, el que nos convenzamos que somos criaturas de Dios, dependientes de Él, hijos suyos, amados infinitamente por Él, abriéndonos a esa realidad
viviendo de acuerdo a esta filiación, podremos ser completamente felices. Pues nada, esperemos que esto nos haya ayudado a todos a mejorar en esta relación con nuestro Padre Dios, que estas ideas nos ayuden a que podamos alcanzar esa decisión de vivir como auténticos hijos de Dios, valorando nuestra vida en su auténtico peso y valor. Y entonces, una vez convencidos de esto, vivirlo. Tenemos la ayuda de Dios, porque Él no nos deja solamente con sus mandatos, sino que nos da la fuerza para cumplirlos. Animémonos. Es algo que nos va a dar una plenitud y una alegría en el día a día también, porque no hay que solamente pensarlo como en un futuro lejano, esa trascendencia. Sí, eso se vive en el día a día. Así que bueno, los invitamos, y nosotras las primeras, a reflexionar un poco sobre esto, cada uno en particular, al terminar esta charla, y poderlo hacer vida. En lo cotidiano, ver todo venido de esa mano de Dios amorosa, poderosa, y que quiere nuestro bien. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que todos disfruten de esta felicidad de ser hijos de Dios. Y bueno, nos despedimos. Adiós, María Camila. Adiós, queridos amigos.